Le titulé a este mensaje: No tengas miedo de amar a Zaqueo. Ustedes recuerdan esa historia. Y vamos a hablar un poquito acerca de Zaqueo en esta tarde. Ahora, yo les estaba comentando que todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús hablaba, todo lo que Jesús decía, todo lo que Jesús hacía era para alcanzar a aquellos que estaban perdidos. Esa era su mejor y mayor misión que el Dios Padre le dio a Jesús. Su palabra dice que Él vino a rescatar, Él vino a salvar, Él vino a liberar. Su palabra dice que Él vino a sanar. Entonces, todo lo que Jesucristo hacía en su diario vivir, nosotros entendemos por la palabra de Dios que su ministerio empezó alrededor de los 30 años de edad. Todos esos años Él prácticamente estuvo en obscuridad, aunque quizá Él estuvo haciendo cosas, no están anotadas en la palabra de Dios, pero su ministerio, cuando Él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, la palabra nos indica que Él tenía alrededor de 30 años de edad, joven. Ahora, tiene mucho significado en los 30, porque en la antigüedad, en la tradición judía, se dice que para que alguien fuera un rabí, es decir, maestro de la palabra de Dios, tenía que tener por lo menos 30 años de edad. Así que ahí se cumple aún lo que Él dijo, que Él no vino para violar la ley, sino que vino para cumplirla. Hasta en la edad, Él tuvo que esperarse prácticamente toda su vida aquí en la tierra para poder empezar oficialmente como un maestro de la palabra de Dios. Entonces, el punto es que Jesucristo, todo lo que Él hacía, todo lo que Él decía, era para el beneficio de la gente que estaba perdida, de la gente que no entendía el amor de Dios. Y Él vino a demostrar el amor de Dios a través de Él para la gente. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de Zaqueo, y quiero que vayamos a Lucas capítulo 9, capítulo 19, el versículo 1 al 4. Y dice la palabra de Dios así: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había ahí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Perdón, no le cambié la pantalla. Ya que Jesús iba a pasar por ahí. Ahora, había dos cosas, por lo menos dos cosas, que Zaqueo tenía en desventaja. Número uno, era recaudador de impuestos. Y número dos, era, la palabra de Dios dice, bajo de estatura, era chaparrito. Tan chaparrito él era que él no podía ver sobre los hombros o sobre las cabezas de las personas, y él dice la palabra que él se tuvo que subir a un árbol para poder ver a Jesucristo. Entonces se entiende que era demasiado chaparrito y él tuvo que hacer eso para poder ver a Jesús. Ahora, quiero que notemos algo. Número uno, él es recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, eran personas que estaban contratados por el gobierno romano para poder cobrarle los impuestos a toda la región. Romanos, judíos o los que vivieran en la región. Y muchos de estos recaudadores de impuestos eran judíos. Zaqueo era judío. De hecho, la palabra más adelante vamos a ver que él venía de la descendencia de Abraham. Entonces, los recaudadores de impuestos, así como Zaqueo, que era judío, no era muy famoso entre la misma raza de él. Porque, para empezar,
la fama que tenían los recaudadores de impuestos era una fama muy negativa. La fama que ellos tenían era de que ellos se robaban el dinero, es decir, ellos pedían cierta cantidad de impuestos a la gente. Ahora, no era como los impuestos de hoy en día, que uno va a la oficina, ¿no? Y les paga al contado por cheque y nos dan un recibo y podemos comprobar que nos cobraron tantos impuestos y podemos comprobar que pagamos tantos impuestos para que cuando vengan otra vez a decir, pues no lo pagaste, podamos comprobar que sí lo hicimos. En aquellos tiempos no era así. En aquellos tiempos los recaudadores de impuestos iban y tocaban a las puertas de las casas y iban a cobrar el dinero ahí exactamente a la puerta. No tenían que ir a una oficina. Ahora, se entiende que Zaqueo, como dice la palabra de Dios, lo que acabamos de leer hace ratito, que él era jefe de recaudadores de impuestos y dice que era rico. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que Zaqueo, como todos los recaudadores de impuestos en aquella época, Zaqueo tomó ventaja de su posición igual que todos los recaudadores de impuestos. Zaqueo robaba dinero, por eso él estaba rico. Dicen, yo estaba leyendo un poquito acerca de los recaudadores de impuestos de aquellos tiempos, y dicen que los recaudadores de impuestos cuando iban a cobrar a las puertas, ellos siempre elevaban los precios de los taxes, de los impuestos. Si el gobierno romano le decía, mira, quiero que cobres, y un ejemplo, quiero que cobres $100 por año, es un ejemplo. Los recaudadores de impuestos iban y decían, no, el gobierno está cobrando 125, así que me debes 125. Entonces, como en aquellos tiempos no existía la internet como en estos días, y no existía la comunicación que ahora nosotros gozamos, era imposible para el que estaba en su casa poder comprobar que los impuestos realmente estaban a 125, por ejemplo. Entonces era algo de confiar a la persona, era alguien que venía de parte del gobierno, así que había temor, había de acusación, ¿no? Si no me pagas te mando a la cárcel, etc. Entonces la gente se atenía a lo que los gobernadores de ese siglo les compartían a la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Que era un sistema muy desorganizado, muy antiguo, pero era el sistema que se usaba en aquellos tiempos. Entonces, hemos establecido dos cositas. Número uno, Zaqueo, recaudador de impuestos, y obviamente tenía una fama pésima ante su propia gente. Imagínate cómo lo acusaba su propia gente, pero pues si tú eres de nosotros, sabemos y sospechamos que nos estás robando, pero aún así sigues robándonos. Y obviamente pues hemos comentado que era bajo de estatura. Ahora, a los recaudadores de impuestos, la sociedad, no nada más los judíos, la propia raza de Zaqueo, la sociedad los ponía en el mismo nivel que los pecadores. Allí permítame, voy a cambiarle la página aquí, ahí en Mateo capítulo 9, versículos 9 y 10 y 11 dice: al irse de ahí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Estamos hablando del Mateo, el que fue su discípulo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y Jesús le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Ahora, usted póngase a ver en la palabra en su propia casa y busque recaudadores de impuestos, todos los versículos que pueda encontrar, y normalmente se va a encontrar que están puestos de un lado el nombre, de un lado de pecadores. Casi siempre los ponían en el mismo nivel, porque era gente que estaba robándole dinero a la gente a sabiendas, pero la gente no podía hacer nada en contra de ellos. Entonces tenían muy mala fama. Jesús también pone a la par a los recaudadores de impuestos con las prostitutas, ahí en Mateo capítulo 21. Ahora, lo que está en rojo lo dijo Jesús, por eso lo dejé en rojo. Mateo 21,
el versículo 31, la segunda parte, y el versículo 32 dice: Jesús les dijo: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Si quiere leer toda la historia, lo puede hacer en casa. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Como siempre, confrontándose con la gente religiosa. Si hay un grupo de personas en la palabra de Dios, y esto dicho sea de paso, si hay un grupo de gente que Jesús le encantaba confrontar, era la gente que se creía que sabía acerca de Dios. Era la gente religiosa. Él tenía compasión con aquellos que no sabían nada. Él tenía compasión para aquel que estaba perdido, porque a eso vino Él. Pero Él no tenía mucha compasión en confrontar a aquellos religiosos que estaban desviando a la gente, aquellos falsos apóstoles, aquellos falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros. Jesús no tenía compasión en confrontarlos enfrente de ellos y decirle: tú estás mal. Porque la palabra de Dios no dice así. Tú estás torciendo la palabra de Dios. Estoy parafraseando. Entonces Jesús siempre lo va a ver en mucho de lo que Él hacía en su diario vivir, confrontar a gente religiosa. Pero cuando venía con gente que no le conocía, ahí salía el amor y la compasión de Jesús. Y podemos ver el contraste. Usted vea los versículos en su casa. Puede ver el contraste de su actitud que Jesús tenía para el que estaba perdido y para el que ya estaba de este lado, pero no quería entender y que estaba equivocadamente enseñando la misma palabra de Dios. Él no tenía compasión con ellos. De hecho, los confrontaba, hasta les decía víboras y les decía hipócritas. Esas son las palabras que salían de Jesús cuando confrontaba a aquellos que torcían la palabra de Dios. Entonces, podemos ver en las Escrituras o podemos ver en la palabra de Dios que Jesús era muy compasivo con aquellos que no le conocían. Ahora, Zaqueo era judío y como judío, trabajando para Roma y recaudando los impuestos de lo que él tenía que hacer, su trabajo, a la gente propia de su raza, obviamente no era muy apreciado entre su propia raza. Pero el amor de Jesús es mucho más grande, y lo acabamos de mencionar. El amor de Dios es mucho más grande que los religiosos tenían. El amor de Jesús es mucho más grande para poder tolerar ciertas cosas que Él podía ver en la gente. Porque si no tenemos amor y compasión, especialmente el amor y la compasión que viene de Dios, es imposible que podamos pararnos enfrente de gente y te estén tirando humo de su cigarrillo o te estén casi escupiendo la cerveza misma que están tomando enfrente de ti, para poder verlos con la mirada que Jesús los miraba o los mira hasta hoy en día. Es algo muy especial y usted me va a decir: ¿pero de qué estás hablando? Estoy hablando acerca del amor de Jesús. Estoy hablando acerca del amor que cada uno de nosotros tenemos que tener en nosotros. Porque si no tenemos ese tipo de amor, es imposible alcanzar al perdido. Nosotros fuimos llamados a restaurar al herido. Nosotros fuimos llamados a restaurar al que se desvió. Nosotros fuimos llamados a restaurar a aquellos que antes iban a una iglesia y ahora ya no van. Pero primero, antes que todo eso, fuimos llamados a ir a rescatar al que está completamente perdido y nunca ha conocido de Jesús, que es el evangelio puro de salvación. A eso fuimos cada uno de nosotros a trabajar. Ahora, el domingo pasado, para los que estuvieron aquí, yo hablé un poquito acerca de una oveja que se llamaba Shrek, ¿te acuerdas? Que se perdió por 6 años. Y en ese día leímos una escritura que la voy a volver a leer hoy. Y vamos a ponerle énfasis en esta palabra. En Lucas capítulo 15.
versículos 1, 2, 3 y 4, dice: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces le contó esta parábola: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 y en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Continúo leyendo. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Que para nosotros, tal y como es, déjenme decirles esto: lo que es importante para Jesús debe de ser importante para nosotros. Y si para Jesús era importante ir por aquellos que están perdidos, aquellos que se visten raros, aquellos que hablan diferente, aquellos que piensan diferente, aquellos que se ven diferente, aquellos que no te atreverías en tus propios pensamientos y en tu propio razonamiento, no te atreverías a acercárteles por miedo, por prejuicio, por lo que tú quieras, que eran las gentes que Jesús se las acercaba. Por eso a Jesús lo acusaban de borracho, a Jesús lo acusaban de amigo de recaudador de impuestos, a Jesús lo acusaban de esto, lo acusaban del otro, porque se juntaba no para participar de lo que ellos estaban haciendo, pero se juntaba con ellos para rescatarlos. Pero ahí es donde entramos nosotros, y eso es algo que en nuestros días es muy peligroso. De hecho, a veces es un poco peligroso, que la gente mejor prefiere cerrarse y no alcanzar a ese tipo de gente porque tienen miedo de lo que la gente les pueda decir que son, tal y como lo hicieron con Jesucristo. Jesucristo dijo: ustedes van a padecer por mi causa. Entonces, parte de padecer, lo que ya Jesús nos había dicho, es las malas habladas. Y dicen: no, mira, pero mira el hermano donde anda. De seguro se metió ahí porque le va a ir a tomar. Bueno, la mayoría de los restaurantes tienen bar, no sé si se ha dado cuenta. Una vez yo estaba sentado, una vez llegamos a un restaurante local, no quiero promoverlo, ¿verdad? Pero un restaurante muy conocido, y estaba para reventar. Y mi esposa y yo llegamos y había una fila larguísima. Nos dijeron: no, hay una espera de 40 minutos. Pues que ya le dimos vuelta a todo y está todo lleno. Bueno, aquí nos quedamos. Entonces nos dejaron ahí parados buen rato y nos dijeron las mismas personas del restaurante: vénganse para acá a sentarse a la barra donde sirven licor, para que no estén tanto tiempo parados, y aquí les ordenamos sus bebidas. Ah, muy bien. Entonces vino la mesera a la barra donde estaba mi esposa y yo sentados, y nos pide nuestra bebida. Yo pedí un té sin azúcar, como siempre lo he tomado, y le echo mi limoncito, ¿no? Y queda así medio clarito, ¿no? Y todo este rollo. Mi esposa no sé qué ordenó y todo lo que era. Pues no me llega un brother por atrás y me agarra: ¿y qué estás tomando, hermano? Ya está, la agarra y le mueve. Le dije: pues es un té sin azúcar, si quiere pruébalo. Pero de repente te está viendo la gente, dónde te sientas, con quién estás sentado, con quién estás conviviendo. Y me puse a pensar, y de hecho lo pensé antes, dije: si viene un brother aquí, dije, de seguro va a pensar que me les estoy poniendo en la boca. Y dicho y hecho, no pasó mucho tiempo mi pensamiento y llega el hermano y sucede eso. Y me puse a pensar acerca de lo que Jesús hacía. A Jesús le pasaba todos los días.
Pero quiero que te sepas que él no se sentaba, él no se hubiera sentado en la barra para estar a ver qué bebida tomar. Él se sentaba a la barra para ver a quién alcanzar, para la gloria y la honra del Padre. Por eso le digo que estamos hablando de un territorio medio peligroso, porque también tenemos que tener conciencia de lo que dicen otras palabras, otras escrituras, que dice que tenemos que cuidar nuestro testimonio. ¿Ok? Entonces, es una moneda de doble cara aquí. ¿Tenemos que cuidar nuestro testimonio? Claro que sí. ¿Tenemos que alcanzar al perdido? Claro que sí. Entonces, ¿qué hacemos? Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé prudencia. Pedímosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para saber cómo ir a pescar. ¿A quiénes les gusta pescar aquí? Hombres que van al río, al lago. Hay pocos. Usted no me va a dejar mentir que para el tipo de pescado en tamaño de una mojarra no es la misma carnada que vos usar para pescar un tiburón. La carnada es completamente diferente. Prudencia, sabiduría. Usted no va a usar un pescadote así tipo para pescar a un tiburón, para pescar a una mojarra. Es imposible. Jesús tenía esa prudencia. Jesús sabía cómo pescar. Ahora, ¿de dónde sale esto de pescar? Él le dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Yo te voy a hacer pescador de hombres. Yo te voy a dar la sabiduría para que tú sepas cómo hacerle para pescar el cholo que anda allá en la calle, o para pescar el ejecutivo que está sentado allá en su empresa. Yo te voy a dar la sabiduría cómo alcanzarlos para mí. Y esa es la sabiduría que cada uno de nosotros necesitamos cada día para poder alcanzar a aquellos que necesitan ser rescatados para Jesús. Ahora, quiero que noten que cuando él estaba en el árbol, Zaqueo, miren lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 19. Versículos 5 y 6. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. ¿Te puedes tú imaginar qué era lo que pasaba por la mente de Zaqueo en ese instante? ¿De dónde aprendería Zaqueo quién era Jesús? ¿Por qué tanto interés de Zaqueo en vencer un obstáculo natural que él tenía de ser chaparrito? ¿Por qué verse ridículo siendo el jefe de los recaudadores de impuestos? Una posición para él importante. ¿Por qué él pasó por hacer el ridículo subiéndose a un árbol como si fuera un changuito y ver a Jesús de lejos? ¿Te imaginas qué pasó por la mente de Zaqueo cuando Jesús le dijo: Zaqueo, entre toda la multitud? Porque yo le quiero decir esto: donde quiera que se aparecía Jesús había multitudes de gentes. No importa a qué lugar él fuera, no importa a qué ciudad o pueblo Jesús caminaba, había multitudes de gente siguiéndolo. ¿Te puedes imaginar lo que pasaba por la mente de Zaqueo cuando escuchó su nombre salir de los labios de Jesús? Me imagino que Zaqueo estaba, pero sí, soy yo, pero ¿cómo me conoces? En la mente de Zaqueo, ¿cómo me conoce? Me dijo por nombre. Y aparte me está diciendo que quiere venir a mi casa. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Hubo una aceptación completa de Jesús hacia Zaqueo. Jesucristo, sabiendo que él robaba dinero, Jesucristo sabiendo todas las cosas, siendo impostor, quizá a veces maltratando a los judíos, quitándole lo último del dinero por tal de que le pagaran los impuestos. Me imagino que Zaqueo estaba: wow, conoce mi nombre, él sabe quién es, quién soy, de seguro ha de saber lo que hice. ¿Te has de imaginar lo que pasaba por la mente de Zaqueo?
Ahora, no sabemos realmente lo que Zaqueo pensó, porque eso no está escrito en la palabra de Dios. Son suposiciones. Y no sabemos cómo Zaqueo vino a saber de la fama de Jesucristo. Lo que sí sabemos es que Jesucristo tenía mucha fama en esos tiempos. De hecho, todavía tiene mucha fama. Y de seguro Zaqueo ha de haber escuchado, quizá que a lo mejor Jesús hacía milagros. Quizá a lo mejor Zaqueo escuchó cuando Jesucristo le dio de comer a los 5,000. O a lo mejor Zaqueo escuchó cuando un leproso vino con él. Y el leproso, Jesucristo no tuvo miedo en tocarlo y el leproso sanó completamente de su lepra. A lo mejor esas fueron las cosas que Zaqueo escuchó, porque la fama de Jesucristo fue desparramada, no tanto por su salvación, desafortunadamente, pero la fama creció por los milagros que Jesucristo hacía. Por eso de repente Jesucristo lo miras escapándose de ciertos milagros y diciéndole a la gente, hey, no le digas a nadie. O sea, no quiero que la gente me conozca por los milagros. Quiero que la gente me conozca porque yo los amo y yo los quiero rescatar. Ese era el mensaje de Jesucristo. Por eso vas a ver versículos donde dice Jesucristo, ve, pero no le digas a nadie. Eso es lo que hacía Jesucristo con ciertas personas que Él sanó. Entonces, ¿qué es lo que entendemos con eso? Que Jesucristo no quería fama por hacer milagros, como muchos de hoy en día le hacen. Jesucristo quería amar a la gente, rescatarla de sus pecados, purificar a la gente, santificar a la gente. Entonces, sabiendo Zaqueo el nivel de sus propios pecados, de las propias estafas y cosas que él hizo en contra de la gente, engañando a la gente, haciéndose rico a cuestas de la gente, cobrando impuestos de más. Aún así, me imagino que Zaqueo estaba, ¿me conoce? ¿Me conoce? ¿Dónde? Me imagino que pasaba por su mente, ¿por qué quiere venir a mi casa? ¿Por qué me conoce? ¿Para qué me quiere conocer? ¿Sabrás Jesús que todo el mundo me odia? Son preguntas válidas que Zaqueo se ha de haber hecho. ¿Sabrá Jesús que todo el mundo me odia, especialmente nuestra propia raza? Entonces, son cosas que suceden. A Jesús nunca le importó. A Jesús nunca le importó lo que dijeran de él. Ya lo comentamos hace unos minutos. A Jesús nunca le importó lo que dijeran de él, porque él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que esa era su misión. Ahora, esa misión es la misma misión que tú y yo tenemos. No sé si usted sabía. Y si no sabía, ya lo sabe. Entonces, en cierta manera, si usted está trabajando para la buena obra de salvación y contribuir con el mensaje de salvación de Jesucristo, y usted se encuentra en un momento en el cual puede ser controversial, que se puede ver un poquito medio así, como cuando yo estaba en la barra con mi tecito, aunque yo no estaba evangelizando en ese momento, que le importe lo que la gente piense de usted. Porque si usted está ahí sentado en un lugar un poco incómodo, pero está con el único y verdadero propósito de poder ayudar a alguien a que salga de sus problemas, ayudar a alguien a que alcance salvación, tal y como Jesucristo nos lo predicó, entonces usted bloquee lo que la gente puede pensar de usted. Eso era exactamente lo que Jesucristo hacía. Y eso es exactamente lo que cada uno de nosotros deberíamos de hacer también. Amén. Muy bien. Ahora, en Apocalipsis 3:20 dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Ahora, me detengo. Una de las cosas que Jesucristo le dijo a Zaqueo, hey, quiero ir a tu casa.
mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Se acuerdan que yo les dije que este es un paisaje que un pintor una vez pintó y tienen a un Jesús tocando la puerta? ¿Han visto esa foto o esa pintura? Fíjese la otra bien. Y no tiene chapa esa puerta. Porque la única persona que puede abrir esa puerta es usted. Es la persona donde Jesús está tocando. Y al pintor le reclamaron, oye, pero tú siendo tan responsable con tus pinturas y tú siendo tan famoso en todo este rollo, se te olvidó la chapa. Y dijo, no se me olvidó la chapa. La excluí a propósito, dice, porque no, él es un caballero, él no puede forzarse en el corazón de alguien. Hasta eso. La salvación es gratis, pero no es forzada. Es gratuita, no te va a costar absolutamente nada. Y fue cuando la gente entendió acerca de esta pintura, que está basada en este versículo, que Él está a la puerta tocando, pero Él no va a voltear la chapa. El que está de qué lado es el que tiene que abrir la puerta. Amén. Así que a Zaqueo no le importó, tal como a Jesucristo no le importaba. A Zaqueo no le importó el qué dirán de él, porque se subió a un árbol, porque el prestigio supuestamente que tenía en la posición que el gobierno romano le había dado. A él no le importó tampoco en el momento que Jesucristo lo confrontó y le llamó por nombre. Y dice Lucas 19:7, al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Luego los religiosos, acusando a Jesús de juntarse con pecadores. Pero como yo les decía, a Jesús no le importaba lo que dijeran. Él sabía exactamente que había un encuentro genuino con Zaqueo y él iba a aprovechar completamente lo que estaba pasando. Juan el Bautista le dijo esto a los religiosos en Mateo capítulo 3 versículo 8. Juan el Bautista les dice: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros demostremos frutos de arrepentimiento. Bueno, déjenme explicarles, muy sencillo. Si tú ibas todos los días, y esto es una suposición, todos los días en la mañana llegabas a tu trabajo y tú le plantas una cachetada a una persona, todos los días. Soy cómico, ¿eh? Pero eso es para un ejemplo. Entonces, si tú en tu corazón supuestamente dices, yo ya no quiero ser igual, quiero cambiar. Entonces, ¿qué es lo que se espera de ti al próximo día que tú vayas al trabajo? Pues que no le plantes la cachetada a la persona. Frutos de arrepentimiento. En otras palabras, el arrepentimiento se tiene que ver. Se tiene que ver un caminar diferente. Se tiene que oír un hablar diferente. Se tienen que ver actitudes diferentes. Entonces, Juan el Bautista comentó esto porque esto es verdad. Es una verdad completamente cierta que está en la palabra de Dios. Entonces, Jesucristo, sabiendo todas las cosas, cuando él estaba confrontando a Zaqueo, cuando le dijo su nombre y le dijo, quiero ir a tu casa, él vio en Zaqueo una actitud diferente. Él vio frutos de arrepentimiento. ¿Y cómo podemos ver que él estaba cambiando y el encuentro que tuvo con Jesús hizo algo en él? Miren lo que dice Lucas capítulo 19, versículo 8 en adelante. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, que por supuesto defraudó a mucha gente, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Y yo te aseguro que no le estaba mintiendo, porque Jesús sabe todas las cosas. Hubo un cambio de actitud inmediata, porque fue alcanzado por el genuino amor de Dios. Enfrente de él estaba parado Jesucristo, y no nada más eso, fue a su casa.
Jesucristo es lo que desea hacer en ti y en mí, que donde quiera que tú te pares, la gente alrededor de ti pueda ver el amor de Jesucristo en ti. Ahora, no estoy diciendo que tú eres Jesucristo, pero ahí vas a tener la oportunidad quizá de apacentar ciertas cosas que suceden en este hogar. Quizá vas a tener la oportunidad de orar por la persona por ciertas necesidades. A lo mejor vas a tener la oportunidad inclusive de llevarlo a Jesucristo para que reciban ese rescate, esa salvación que tanto este mundo ahora necesita. Y mire lo que sigue hablando la palabra de Dios. Jesucristo mismo dijo y lo pudo certificar: hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino, mejor dicho, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces hubo un cambio inmediato, porque Jesucristo entró, porque Zaqueo dejó que entrara Jesucristo. Y a él no le importó lo que dijera la gente. Y él inmediatamente dio evidencia de que su espíritu, que su alma había cambiado. Su cuerpo no, se quedó chaparrito. Pero lo de adentro cambió. Y él quiso hacer lo bueno para la honra y la gloria de Dios. Ahora, tengo preguntas para ti. ¿Quién representa Zaqueo en tu vida? ¿Habrá un Zaqueo? Estamos hablando de una manera figurada. ¿Habrá un Zaqueo en tu vida que tú conozcas? Quizá en el trabajo, quizá en tu propia familia, quizá entre tus amigos. Porque aquí Zaqueo representa el malo. Aquí Zaqueo representa el que es diferente. Aquí Zaqueo representa aquel que nadie lo quiere. Aquí Zaqueo representa aquel que ya la gente está harto. Nomás lo miran y dicen: aquí viene. ¿Habrá un Zaqueo en tu vida? Quizá esta persona se habla diferente. Quizá esta persona piensa diferente. Quizá esta persona hasta se viste diferente. Y a lo mejor con nuestras propias actitudes fariseicas lo hemos quizá estado rechazando un poco de nuestra vida, y a consecuencia no ha conocido el amor de Jesús. Ponte a pensar en eso. Ahora, Jesús nos dijo en Marcos capítulo 16 versículos 15 y 16, les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, hay ciertas reglas que Jesucristo dejó. Ahora, ¿por qué está en rojo? Porque Jesucristo lo dijo, por eso lo dejé en rojo. Póngale mucha atención a las letras en rojo. Son de suma importancia. Ahora, para poder empezar a amar a los que están perdidos, y escuche muy bien esto es muy importante. Para empezar a amar a los que están perdidos, primero tenemos que aprender a amarnos nosotros mismos y amar a los que ya están de este lado. Si tú no logras entender el amor que tú te debes de tener de acuerdo a la palabra de Dios, y si tú no logras amar a las que ya están de este lado del reino de Dios supuestamente, ¿cómo vamos a amar a aquellos que no conocemos, que están completamente perdidos? En Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 dice: este mandamiento nuevo les doy, esto es Jesucristo hablando, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, ahora, Jesús le está hablando a los que ya están dentro, no los que están allá afuera. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman
los unos a los otros. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos está diciendo hoy en este día? Que para poder nosotros mostrar, número uno, hay gente que necesita ser rescatada. Número dos, hay gente que se va a parecer a Zaqueo. Número tres, tenemos todavía que amarlos. Número cuatro, para poder amarlos a ellos, tenemos que amar a los que están enfrente de nosotros primero. Y cuando te vayas al espejo, también hay. Dice 1 de Pedro capítulo 4 versículo 8, y ya estoy concluyendo. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Si nosotros nos empeñamos a ser como los fariseos, no vamos a poder amar a la gente como Jesucristo quiere que los amemos. Jesucristo tenía tolerancia para aquellos que no lo conocían. Jesucristo tenía tolerancia porque Él sabía cómo pescar. Él sabe aún cómo pescar. Yo le quiero invitar a cada uno de ustedes que me escucha, tanto aquí como en el video, que le pidamos al Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría de saber cómo pescar. Y usted sabe, no estoy hablando de ir a pescar físicamente los peces, de saber cómo ir a hablarle a aquellos, cómo rescatar a aquellos que muchos han tratado en su religiosidad y en vez de acercarse se han alejado aún más, porque no supieron cómo hablar. ¿Cómo voy a ir yo todo completamente trajeado y con corbata enfrente de una persona que está vestido completamente en shorts y sin camiseta y todo lo que tú quieras, y yo tratar de alcanzarlo? ¿Tiene sentido eso? No tiene sentido eso. Ahora no piense que voy a ir ahí sin camiseta, me voy a poner mi camiseta. Pero, ¿qué quiero decir esto? Hay ciertas cosas que tenemos que hacer, modificaciones momentáneas para poder alcanzar a ciertas personas. ¿Usted sabía que el apóstol Pablo dijo una vez que él se hacía vegetariano por tal de alcanzar a aquellos que eran vegetarianos o les molestaba que alguien comiera carne? Y él también dijo, y yo como carne por tal de alcanzar a aquellos que nada más les gusta comer la carne. ¿Qué es lo que hacía? El apóstol Pablo sabía cómo pescar. Ahora, él dijo, sin pecar. Aprendamos y entendamos que Jesucristo quiere alcanzar a todos. Él murió absolutamente por todos. La misma sangre que Jesús derramó y la misma sangre que lavó tu corazón es la misma sangre que puede ser para quien lo acepte a Él. No importa que tú creas en este momento o ellos crean o en lo que sea. Cuando Jesucristo llega como llegó con Zaqueo y hay un encuentro genuino, hay que aprovechar y decirle, Dios te ama, Dios te quiere salvar. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te exaltamos en esta hora. Padre, tú deseas, Señor, que cada persona llegue al arrepentimiento, llegue al conocimiento de la verdad, dice tu palabra. Señor, aquí estamos. Úsanos a nosotros. Señor, danos la sabiduría, danos el entendimiento para poder saber cómo pescar. A veces pensamos que podemos pescar, Señor, pero tú eres el que tienes toda la sabiduría para cómo pescar. Señor, un día tú le dijiste a Pedro, echa las redes para de este lado, Señor, y abundantemente pescar. Porque a veces sabemos cómo, Señor, pero realmente tú eres el único que sabe todas las cosas. Danos sabiduría, Espíritu Santo, no lo podemos hacer solos. Hay gente, Señor, que necesita de tu palabra, ayúdanos.
Padre, bendice a cada una de las familias que hoy nos visitaron. Bendice a cada una, Señor, de las familias que son parte de esta iglesia que hoy no pudieron estar con nosotros. Pedimos, Señor, que tú les bendigas donde quiera que ellos estén. Pero protégelos, Padre. Protégeles de cualquier peligro en el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios, por tu palabra, por habernos recordado la importancia, Señor, que tú le das a aquellos que están perdidos. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús.